Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos, chismes y novedades del universo de las novelas que nos roban el corazón. Yo soy y estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco, algo que involucra a dos de las figuras más queridas y talentosas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de un periodo de separación que nos dejó a todos con el corazón roto, los rumores de una reconciliación y hasta de boda han estado más fuertes que nunca. Y hoy vamos a analizar las últimas noticias, los indicios y un supuesto secreto revelado. ¿Será que Hande finalmente ha soltado la bomba sobre lo que realmente está pasando con Kerem? ¿Será el fin del cuento de hadas que todos anhelamos ver de nuevo? Pero antes de que nos sumerjamos en este drama turco de la vida real, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo con las últimas novedades, teorías y exclusivas sobre tus series y actores favoritos. Y por supuesto, dale un like a este vídeo si eres tan fan de Hande y Kerem como nosotros. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para entender mejor la situación actual, tenemos que retroceder un poco y recordar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance nació en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta comedia romántica, que conquistó corazones alrededor del mundo, no solo nos regaló una historia de amor cautivadora en la pantalla, sino que también unió a sus protagonistas en la vida real. El impacto de Sen Kalkam fue tal que trascendió las fronteras de Turquía, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en referentes de estilo y en íconos de la cultura pop. Sus apariciones públicas, sus entrevistas y cada publicación en redes sociales eran analizadas al detalle por una legión de fanáticos que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Sen Kalkam, como les decía, es una serie que combina humor, romance y drama de una manera muy especial. Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, mientras que Kerem daba vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Debido a una serie de eventos inesperados, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso, lo que por supuesto, los lleva a enamorarse de verdad. La trama, aunque predecible en algunos momentos, estaba construida con una maestría que permitía a los espectadores conectar emocionalmente con los personajes. La evolución de la relación entre Eda y Serkan, desde el odio inicial hasta la profunda conexión amorosa, fue un viaje emocionante que mantuvo a la audiencia enganchada capítulo tras capítulo. Lo que hizo a esta serie tan especial fue, sin duda, la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión era palpable tanto dentro como fuera de la pantalla. Y así lo que comenzó como una simple colaboración profesional, se transformó en un romance real que emocionó a millones de fanáticos. La naturalidad con la que interactuaban, la complicidad en sus miradas y la forma en que se complementaban mutuamente, tanto en lo personal como en lo profesional, eran evidentes para todos. Muchos argumentaban que no estaban actuando, sino simplemente siendo ellos mismos, permitiendo que el amor que sentían el uno por el otro floreciera de manera genuina frente a las cámaras. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Compartían momentos especiales en redes sociales, asistían juntos a eventos y se mostraban muy enamorados en público. Era el cuento de hadas perfecto, el sueño de todo fan de las series turcas hecho realidad. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de la pareja, generando una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a documentar cada paso que daban, desde sus escapadas románticas hasta sus proyectos profesionales. La Hanker manía, como se le denominó, era un fenómeno global que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas no duró para siempre. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, presiones profesionales y estilos de vida distintos. La separación fue un golpe duro para los fanáticos, que habían depositado tantas esperanzas en su relación. La noticia generó una ola de tristeza y desilusión entre los seguidores de la pareja, quienes no podían creer que su historia de amor hubiera llegado a su fin. Se organizaron campañas en redes sociales pidiendo su reconciliación, se crearon vídeos conmemorativos de sus mejores momentos juntos y se escribieron miles de mensajes expresando el dolor y la frustración que sentían.
Pero ahora aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses, los rumores de una reconciliación entre Ande y Kerem han resurgido con fuerza. Se les ha visto juntos en varios lugares, se han dejado comentarios misteriosos en redes sociales y sus amigos cercanos han alimentado las especulaciones. Todo esto ha llevado a los fanáticos a creer que el amor entre ellos sigue vivo y que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Los avistamientos se multiplicaron, alimentando la esperanza de sus seguidores. Un café en un lugar discreto, una cena en un restaurante con poca luz, una caminata por un parque alejado del bullicio de la ciudad. Cada encuentro era interpretado como una señal de que el amor entre ellos aún latía con fuerza. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, el supuesto secreto revelado por Ande tras una supuesta boda secreta. Sé que suena a película, pero la verdad es que los rumores son cada vez más intensos. Según varias fuentes, Ande y Kerem habrían decidido darse el sí, quiero en una ceremonia íntima y privada, lejos de los focos de la prensa. La noticia, aunque no confirmada oficialmente, se propagó como la pólvora a través de las redes sociales y los medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo turco. Se hablaba de una ceremonia secreta en un lugar paradisíaco, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Se filtraron incluso algunos detalles sobre el vestido de novia de Ande y el traje del novio, aunque estas informaciones nunca pudieron ser verificadas de manera independiente. Y aquí es donde entra en juego la información filtrada. ¿Qué secreto reveló Ande después de la boda? La respuesta, aunque no está confirmada al 100%, apunta a que Kerem Bürsin, a pesar de su imagen de chico duro y despreocupado, siempre ha sido un romántico empedernido. Al parecer, durante su relación, Kerem le escribió poemas a Ande, le dedicaba canciones y le organizaba sorpresas increíbles. Según la fuente, Ande reveló que Kerem es mucho más sensible y profundo de lo que aparenta, y que su amor por ella siempre fue genuino e incondicional. Esta imagen contrastaba fuertemente con la percepción pública que se tenía de Kerem, quien solía mostrar una faceta más pragmática y reservada. La revelación de Ande, de ser cierta, cambiaría la forma en que muchos veían al actor, revelando un lado más vulnerable y apasionado. Esta revelación, de ser cierta, cambiaría la percepción que muchos tienen de Kerem Bürsin. Lo mostraría como un hombre capaz de amar profundamente y de expresar sus sentimientos de una manera romántica y sincera. Y esto sin duda fortalecería aún más el apoyo de los fanáticos a su relación con Ande. La imagen de Kerem como un hombre sensible y detallista, capaz de expresar su amor a través de la poesía y la música, resonaría profundamente con los seguidores de la pareja, quienes verían en él un ejemplo de romanticismo y dedicación. Ahora bien, es importante recalcar que toda esta información debe tomarse con cautela. Hasta que Ande o Kerem no confirmen o desmientan los rumores, todo seguirá siendo especulación. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la cantidad de indicios que apuntan a una reconciliación y hasta a una boda, hacen que sea difícil ignorarlos. La cautela es fundamental, pero la esperanza persiste. Los fanáticos se aferran a la idea de que el amor entre Ande y Kerem es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, y que finalmente podrán ver su cuento de hadas hecho realidad. Otro dato interesante que vale la pena mencionar es la trayectoria profesional de ambos actores después de Senkalkam. Ande ha continuado cosechando éxitos en otras series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. La hemos visto en proyectos como Bambaska Biri, donde interpreta un papel completamente diferente a Eda, mostrando una faceta más oscura y dramática. Su capacidad para reinventarse y asumir roles desafiantes ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Por su parte, Kerem también ha seguido trabajando en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en series, películas y obras de teatro, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y géneros. Además, se ha convertido en un defensor de diversas causas sociales y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Su compromiso con la justicia social y su activismo lo han convertido en un referente para muchos jóvenes. A pesar de sus apretadas agendas y de los desafíos que han enfrentado en sus carreras, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación de respeto y amistad. Han hablado el uno del otro en entrevistas y han expresado su admiración mutua. Esto ha alimentado aún más la esperanza de los fanáticos de una posible reconciliación. Su madurez y su capacidad para mantener una relación cordial después de la ruptura han sido admiradas por muchos, quienes ven en ellos un ejemplo de cómo se pueden superar las diferencias y mantener el respeto mutuo.
Y hablando de otras series turcas, no podemos dejar de mencionar algunas que también han explorado el tema del amor y las relaciones de una manera muy interesante. Por ejemplo, Ask 101, una serie juvenil que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan hacer que dos de sus profesores se enamoren. Esta serie es un ejemplo de cómo el amor puede transformar vidas y unir a personas diferentes. Otra serie que vale la pena destacar es MYZYL, un drama histórico que narra la vida de Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán. Esta serie es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de cambiar el curso de la historia. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Dirilis, Ertuğrul, una serie de acción y aventuras que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. En esta serie el amor juega un papel fundamental en la motivación de los personajes y en la defensa de sus ideales. Volviendo al tema de Hande y Kerem, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será este el fin del cuento? ¿Lograrán superar sus diferencias y volver a estar juntos? La respuesta, como dije antes, solo la tienen ellos. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y que seguirá generando interés y expectación por mucho tiempo. Su historia de amor, llena de altibajos y momentos inolvidables, se ha convertido en un símbolo para muchos fanáticos que ven en ellos la encarnación del amor verdadero. En resumen, en el vídeo de hoy hemos analizado los últimos rumores sobre la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, incluyendo la supuesta boda secreta y el secreto revelado por Hande sobre el lado romántico de Kerem. Hemos recordado la historia de su amor en Senkalkapm, y hemos destacado la trayectoria profesional de ambos actores después de la serie. También hemos mencionado otras series turcas que exploran el tema del amor de una manera interesante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes toda la información y los chismes del mundo de las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les parece el secreto revelado por Hande? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre el amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Dale un like a este vídeo si te gustó y compártelo con tus amigos y familiares que también son fans de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.